Hola, gusto saludarlos. En el día de hoy les traigo un manjar de coco al estilo venezolano. Los ingredientes que voy a utilizar son 3 cucharadas de panela, 4 cucharadas de maíz, harina de maíz maicena, 200 mililitros o gramos de leche condensada, 2 pocillos de agua, 500 gramos de coco, ya está lavado y está picado. Si ustedes no encuentran el coco, entonces pueden comprar la leche de coco, venden en latas de leche de coco. Tengo 600 mililitros de leche normal, ustedes pueden usar la leche que ustedes quieran, y una estilla de canela. ¿Qué vamos a hacer para empezar? Vamos a licuar el coco. Aquí tengo las 2 tazas de coco, que son los 500 gramos. La vamos a licuar con las 2 tazas de agua para sacar la leche de coco. El jamiche que quede del coco no lo voy a botar porque lo voy a utilizar para echarle al manjar. Le voy a echar jamiche de coco porque la gracia es que se sienta que es de coco. Entonces vamos a licuar el coco. El coco que estoy usando no es un coco tan duro. Ustedes lo pueden hacer con coco hecho o con coco que no esté tan hecho. El coco que tengan a su alcance. Y también venden el coco en los supermercados. En los países donde no hay coco, entonces lo venden en latas o en bolsas. Lo apagamos, ya licuamos el coco, entonces vamos a sacarle la leche. Separamos el jamiche del coco y la leche. Entonces, para que ustedes sepan cuál es la leche del coco, es la que licuamos y separamos del jamiche. Bueno, ya una vez separado, entonces voy a sacar unas cuantas, un poquito de jamiche, que es el que le voy a echar al coco. No le voy a echar todo porque sería demasiado. Entonces miren, aquí así quedó la leche del coco y esta que están viendo ahí, la leche del coco. Entonces vamos a sacar unas cuantas cucharaditas de jamiche para echársela al manjar de coco para que se sienta que es coco. Pero no le voy a echar ese coco porque sería demasiado. Pero si a ustedes les gusta echárselo todo, pues si fuera más cantidad, pues le echara todo. Ya está la cantidad, 3 cucharaditas que le voy a echar del jamiche de coco, miren, ya licuado. El otro lo voy a guardar porque tengo otra preparación con el resto. Ya una vez sacado el jamiche, vamos a proceder a licuar la leche de coco. La voy a licuar en esta misma licuadora sin lavarla porque está sucia de coco. Entonces voy a licuar la leche de coco ya sin el jamiche, las cucharadas de panela, la panela, la maicena, vamos a licuarlo y le vamos a echar de una vez. También lo podemos hacer, vamos a echarle de una vez ahí el poquito de coco como para que le dé más sustancia. De todas maneras hay que echárselo, entonces echémoselo de una vez, las 3 cucharadas del jamiche.
Luego vamos a licuarla. Bueno, una vez que esté ya licuado, entonces vamos, por otra parte, vamos a echar, bueno, ya eché la leche, los 600 mililitros de leche, la canela, y le echamos los 200 mililitros de leche condensada. Esta leche la hago yo, la receta está en el canal. Si a ustedes les gusta que quede más dulce, pues ustedes van probando. Recuerden que todo lo que hacemos hay que probarlo y van mirando si así les gusta el sabor, ¿no? Si así de dulce les gusta. Entonces lo vamos a poner ahora al fogón y lo vamos. Ya lo colocamos en el fuego. Y la canela se la sacamos cuando ya veamos que la leche agarre el extracto de la canela y le arranque su sabor. Entonces lo vamos revolviendo, pero poquito a poco, y lo dejamos que él ya se caliente o esté ya para hervir, incluso si ha hervido, para echarle el resto de lo que licuamos. Vamos a dejarlo ahí muy caliente, entonces le voy echando lo demás lo que licué, se lo echamos y ahí sí vamos, le bajamos la llama para que no se pegue. Ya le saqué la canela y ahí sí lo seguimos meneando. De dulce está muy bueno, no está muy dulce, está en el punto. Ahora esperamos que él se vaya poniendo un poco más espeso y lo vamos meneando. La lumbre, o sea la candela, no debe estar tan alta, debe estar media. Y menearlo para que no se nos vaya a pegar. Recuerden que lo que le eché, lo que le había licuado en la licuadora, era el coco, el agua de coco, la panela y la harina de maíz, que es la misma maicena. La maicena hace que esto se endurezca o se espese. Y la panela le da un color como oscurito. Si ustedes no tienen panela, le pueden echar azúcar morena. Ya le está espesando. Miren, no se le ha hecho grumos porque hemos estado pendientes. No podemos despegarnos de acá. El olor que bota esto es muy rico. Hay personas que le echan algún saborizante, algún sabor. A unos que le echan el mismo sabor de coco como para que tenga más sabor a coco. Pero aquí lo estamos haciendo más natural. Hay que tener mucho cuidado porque él trata de botarse, entonces que no se nos vaya a derramar. Por eso la llama debe estar media o baja. Miren, ya está empezando a espesar, hay que dejarlo que se espese más. Y ojalá revolverlos con una cuchara de madera o con un miserable también. Hay muchos países que hacen el manjar, cada uno a su modo. Este es parecido al estilo venezolano. Por cierto, le mando un abrazo a los hermanos, a los amigos y hermanos de la República de Venezuela. En honor a ellos estoy haciendo este manjar por aquellas personas que no están en su nación, en su ciudad de origen. Apoyémoslos. Y también apoyemos a los hermanos cubanos.
que en estos momentos están en rebeldía y están sufriendo. Entonces vamos a apoyar a los hermanos cubanos y a nuestros hermanos venezolanos. Todos somos uno solo. A todos nos duele lo que les pasa a los demás. En la cajita de información les voy a dejar todos los ingredientes que usé para hacer este manjar de coco y quedó al punto. De azúcar, de panela y de leche condensada endulzaron muy bien, no está dulce, está en un punto muy delicioso. Recuerden, no se les olvide suscribirse a mi canal. Si les gustó el video, regalarme manito arriba y activar la campanita para que cada vez que yo haga un video a ustedes YouTube les avise. Ya casi va estando, lo vamos a dejar otro tiempo revolviéndolo, pendiente que no se vaya a quemar, pero está delicioso. El colorcito queda, mire, entre la panela que le echamos y la leche condensada, mire, queda con un color muy bonito. También quiero agradecer a aquellas personas que me ven cada día, que se han suscrito a mi canal. Muchas gracias. Gracias a ellos he podido seguir adelante con mi canal. Espero que me sigan ayudando para que seguir creciendo y así poder hacerle más videos variados. Bueno, ya vamos a apagar nuestro manjar de coco. Miren, ya está haciendo los volcancitos. Miren, entonces lo vamos a apagar. Bueno, ya tenemos preparado el molde donde lo vamos a echar. Y lo vamos. Si queremos que nos quede más durito, le echamos más maicena, pero él cuando ya se enfría se endurece un poco más y después queda muy duro. Entonces es mejor que quede así para que no quede tan duro, para que quede un manjar como más suelto. Sacudimos y lo dejamos enfriar a aquí lo dejamos enfriar a temperatura ambiente para luego meterlo en la nevera por unas 2 horas. Como todas las neveras no son iguales, ustedes van mirando, van chequeando que ya el manjar ya está bien. Entonces vamos a dejarlo reposar. Y así quedó el manjar de coco. Si les gustó este video, les agradezco que me regalen un me gusta y los invito para que se suscriban a mi canal. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo.